Qué ganas tenía Tony de volver a encontrar contigo. Ay, sí, la verdad es que ya hacía tiempo que no nos veíamos fuera del trabajo, que es lo que tenemos ganas de eso, y es que estamos a 20 metros, ¿eh? 20 metros. A 20 minutos, ¿eh? Pues nada, yo tenía ganas un poco de algún día quedar contigo para poder hablar de algo que podamos hacer en común, como las novias, que es la época, bueno, ahora se casan todas, pero durante todo el año también, y es un poco juntarnos para ver de qué forma podíamos facilitar a la novia y unas pautas a seguir para que puedan venir a mí, que puedan ir a ti también. Claro, ¿vale? eso es muy importante porque las novias van, pobrecitas, van muy perdidas al principio y necesitan profesionales que estén con ellas, que las acompañen, que las asesoren. Y bueno, el mundo de la estética y el mundo de la peluquería son dos facetas muy importantes para el día de la boda. Y también yo pienso que las novias deben de saber de que tienen que, en cuanto sepan que se van a casar, la fecha y todo, pues venir a nosotros para conocernos y pautarles una serie de tratamientos, tanto capilares, ¿vale?, como a nivel estéticos, y preparándole el cabello y la piel para el momento de la boda. Claro, eso es muy importante. Es muy importante que cuando tengan la fecha, que se pongan en contacto con nosotros, porque así nosotros hacemos ese acompañamiento para asesorarlas, para hacer sus diagnósticos, para ver aquello que necesita su cabello, en nuestro caso, a ver si tiene el pelo castigado por decoloraciones o si lo tiene más saludable, etcétera, para poder aconsejarnos sus tratamientos previos para el día de la boda, que reduzca un cabello y una piel, pues como se merece nuestras novias, ¿no? Sí. Pues nada, yo a las novias cuando vienen siempre les digo, venid a conocernos primero, porque así vemos, nos conocemos mutuamente, Claro. vemos la piel como la tienen, y luego pues le pautamos. ¿Cuándo es la fecha de la boda? Pues mira, el año que viene, pues tenemos tiempo para que vengan todos los meses, o bien les hago un tratamiento yo, que luego pueden ir a vosotros a hacerse un tratamiento y así dejar el cabello preparado para la boda, que seguro que estarán estupendos. Claro, el cabello y la piel, que es muy importante también. Entonces, pues bueno, yo lo primero que les digo es que si antes de cuando nos vayamos a conocer, que cojan cita para hacerse una limpieza, porque cualquier producto o tratamiento que posteriormente les hagamos, pues van a penetrar mejor en la piel. Y luego ya, pues el momento final, la víspera o la antevíspera, ¿vale?, las cogemos y les hacemos el tratamiento de oro. Sí, es el tratamiento de oro de 24 quilates, que está el de oro y el de plata, que bueno, les encanta con su ritual de corporal, y ese día ya desconectan totalmente de todos los preparativos de la boda. Claro. Y bueno, pues nada, imagino que vosotros allí también en la peluquería pues les pautaréis unos tratamientos que dejaréis el cabello para el día de la boda perfecto, a ella y a sus acompañantes. Claro. Sus invitadas, sobre todo la madrina. Sí. Y también lo bonito, ¿sabes qué es? Yo por lo menos lo veo también en la clínica, y vosotros también, que tenéis una peluquería muy grande, de que puedan compartir con la hermana, con la amiga, con la madre, con la suegra, el momento último de, pues el día de la víspera de la boda, o la última semana que le preparáis el pelo, le hacéis la prueba de la novia y todo, que pueda estar pues la amiga al lado, compartiendo ella también, haciéndose su tratamiento, su servicio, y en los últimos momentos ya de víspera de la boda, que es muy bonito. Claro, nosotros siempre aconsejamos que para la prueba de la boda que traigan a una persona de confianza, porque mejor que una persona de confianza, nadie te va a decir si realmente te queda bien ese peinado o si realmente es el resultado que estás deseando, ¿no? Y luego también imagino, pues eso, igual que a nosotros para el color de uñas el día de la boda, pues te enseñan las madres o las amigas, si vienen, oye, pues mira, el color del traje es así. A vosotros os traerán el tocado también, para... Si llevan pues velos o no llevan velos. Claro, es que todo eso tenemos que conocer primero a la novia. No podemos decir, oye, que me caso el mes que viene y vengo aquí porque me han aconsejado que venga, ¿no? Pero yo te quiero conocer, yo quiero ver cómo responde el cabello, cómo responde la piel, y conocerte un poquito más, porque sabrás el estilo que tiene, el tipo de recogido, de peinado que le puedes hacer ese día. Seguro que Jaime va a hacer unos peinados espectaculares. Y una ventaja que también tienen nuestras novias de que estemos tan cerca los dos comercios es que podemos combinarnos de manera que la clienta, cuando viene a Valencia, por ejemplo al centro de estética, pues pueda aprovechar el viaje para venir a la peluquería y viceversa, porque estamos juntos uno con el otro. Y luego seguro que tanto nosotros como Jaime como María encantadísimos que les vamos a atender siempre que nos necesiten, ¿no? Y bueno, pues invitarles a contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros servicios de WhatsApp, o visitar nuestras páginas web para ver, pues nosotros por ejemplo tenemos en la página web la sección de novias, donde tienen toda la información, mandarnos un correo, etcétera.
y bueno, y me imagino que, Sí, que nosotros, vosotros también, ¿no? los servicios que tenemos lo pueden ver también en la web, tenemos un QR también hasta en la puerta con todos los servicios que tenemos y cualquier cosa que necesiten, información a través de las redes o por WhatsApp, y les damos la información que necesiten o que vengan a visitarnos y a Claro, y conocernos. nosotros encantados, por Pues bueno, supuesto. Josep, la próxima vez hablaremos tenemos muchas cosas que hablar. Muchas cosas tenemos por delante. Y que no sea la última vez que quedamos Nunca a en tomar un absoluto. cafetito. No. Y nada, pues me alegro mucho de estar este ratito contigo, Josep. Un placer igualmente.